Seguiremos estudiando espacios métricos. Veamos a continuación la siguiente proposición. La función distancia definida por distancia de x a y igual al valor absoluto de x menos y es una métrica en R. Veamos su demostración. Vamos a demostrar las tres propiedades de la definición 1. Sean x, y, z números reales. Ya habíamos visto que el valor absoluto de un número es igual a 0 si y solo si ese número es igual a 0. Entonces tenemos que el valor absoluto de x menos y es igual a 0 si y solo si x menos y es igual a 0. Y esto pasa si y solo si x es igual a y. Por lo tanto, la distancia de x a y es igual a 0 si y solo si x es igual a y. Con esto demostramos la primera propiedad de las métricas. 2. La distancia de x a y es, por definición, igual al valor absoluto de x menos y. Ya habíamos demostrado que el valor absoluto de un número es igual al valor absoluto de su negativo. Entonces podemos multiplicar por menos dentro del valor absoluto y se seguirá conservando la igualdad. Después de multiplicar por menos, esto nos queda igual al valor absoluto de y menos x. Pero por definición, esto es igual a la distancia de y a x. Por lo tanto, la distancia de x a y es igual a la distancia de y a x. Con esto demostramos la segunda propiedad de las métricas. Vamos a demostrar a continuación la tercera propiedad. Por definición, la distancia de x a z es igual al valor absoluto de x menos z. Vamos a sumar un 0. Vamos a sumar y más menos y. Entonces esto nos queda que el valor absoluto de x menos z es igual al valor absoluto de x menos y más y menos z. Aplicando la desigualdad de triángulo para el valor absoluto, tenemos que esto es menor o igual a x menos y más y menos z. Por lo tanto, la distancia de x a z es menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de y a z. Con esto estamos demostrando que la función distancia es una métrica en R. Veamos a continuación la siguiente definición. Denotaremos por L e infinito al conjunto de todas las sucesiones acotadas de números reales. Es decir, una sucesión va a estar en L infinito si y solo si existe C en R, tal que el valor absoluto de xk es menor que C para cada k en N. Veamos un ejemplo. Para cada k en N, definamos xk igual a 1. Entonces, la sucesión x igual a xk pues pertenece a L infinito. Esto es porque la sucesión pues va a estar acotada. Todos los xk es igual a 1 y entonces la sucesión va a ser acotada. Otro ejemplo sería, definamos xk igual a 1 entre 2 a la k para cada k en n. Entonces la sucesión x igual a xk va a pertenecer a L infinito. Otro ejemplo sería, definamos xk igual a menos 1 a la k para cada k en n. Entonces la sucesión x igual a x a la k también va a pertenecer a L infinito. Entonces estos son tres ejemplos de sucesiones que pertenecen a L infinito. Veamos otra definición. Sean x y y dos sucesiones en L infinito.
Definimos la distancia infinito entre x y y por distancia infinito entre x y y igual a el supremo sobre los k en n de el valor absoluto de xk menos yk. Veamos a continuación la siguiente proposición. Sean x y y dos sucesiones en L infinito. Entonces la distancia infinito entre x y y es un número real. Es decir, la distancia infinito entre x y y va a pertenecer a los números reales. Bueno, esto lo tenemos que demostrar porque estamos definiendo un supremo. El supremo no siempre existe. Entonces, para que esta definición tenga sentido, debemos demostrar que este supremo siempre va a existir. Y eso es lo que vamos a hacer en esta proposición. Vamos a ver su demostración. Como x y y son elementos de L infinito, entonces existen constantes C1 y C2 en los números reales, tales que el valor absoluto de xk es menor que C1 y el valor absoluto de yk es menor que C2 para cada k en n. Entonces, aplicando la desigualdad del triángulo para el valor absoluto, tenemos que xk más yk en valor absoluto es menor o igual que el valor absoluto de xk más el valor absoluto de yk. Y esto es menor estricto que C1 más C2. Pero esto significa que el valor absoluto de xk más yk es menor o igual que C1 más C2 para cada k en n. Ahora observemos en esta desigualdad que C1 más C2 ya no depende de k. Esta desigualdad se va a cumplir para cualquier k en n que nos tomemos. Y este lado derecho de la desigualdad ya no depende de k. Como ya no depende de k, podemos tomar el supremo en el lado izquierdo. Entonces eso implica que el supremo sobre los k en los números naturales del valor absoluto de xk menos yk es menor o igual que C1 más C2. Y este número es un número real. Por lo tanto, el supremo también es un número real. Como el supremo es la distancia infinito entre x y y, concluimos que la distancia infinito entre x y y es un número real. Entonces, con esto terminamos la demostración. Observación. En la proposición anterior demostramos que si x y y son dos sucesiones en L infinito, entonces su distancia infinito es un número real. Esto quiere decir que la distancia infinito es una función cuyo dominio es L infinito cruz L infinito con valores en números reales. En notación esto se escribe así. La distancia infinito es una función de L infinito cruz L infinito a los números reales. Veamos la siguiente proposición. La pareja L infinito, D infinito es un espacio métrico. Para demostrar que es un espacio métrico tenemos que demostrar que la función distancia infinito es una métrica. Entonces vamos a demostrar las tres propiedades de la definición 1. Sean x, y y z sucesiones en L infinito. Observemos lo siguiente. La sucesión x es igual a la sucesión y si y solo si xk es igual a yk para todo k en n. Ya sabemos que dos sucesiones son iguales si y solo si son iguales componente-componente. Por eso podemos afirmar esto. Y esto pasa si y solo si el valor absoluto de xk menos yk es igual a 0 para todo k en n. Como es igual a 0 para todo k en n, esto pasa si y solo si el supremo sobre las k en los números naturales del valor absoluto de xk menos yk es igual a 0. Pero pues por definición esto pasa si y solo si la distancia infinito entre x y y es igual a 0. Entonces lo que estamos demostrando aquí es que las sucesiones x y y son iguales si y solo si su distancia infinita es igual a 0. Por lo tanto, estamos demostrando aquí la primera propiedad de las métricas. A continuación, demostraremos la segunda propiedad de las métricas. Pues ya sabemos que el valor absoluto de un número es igual al valor absoluto de su negativo.
Entonces tenemos que el valor absoluto de xk menos yk es igual al valor absoluto de yk menos xk para toda k en n. Como son iguales para todas las k en n, entonces pues también sus supremos van a ser iguales. Esto quiere decir que los supremos de las k en n del valor absoluto de xk menos yk va a ser igual al supremo sobre las k en n del valor absoluto de yk menos xk. Por lo tanto, la distancia infinito entre x y y es igual a la distancia infinito entre y x. Con esto demostramos la segunda propiedad de las métricas. A continuación vamos a demostrar la tercera propiedad, que es la desigualdad del triángulo. Sea j un número natural. Por la desigualdad del triángulo tenemos que xj menos yj es menor o igual que xj menos zj más el valor absoluto de zj menos yj. Observemos que el valor absoluto de xj menos zj es menor o igual que el supremo sobre las k en los números naturales del valor absoluto de xk menos zk. Pasa lo mismo con el valor absoluto de zj menos yj, que es menor o igual que el supremo de los valores absolutos de zk menos yk. Por lo tanto, el valor absoluto de xj menos yj es menor o igual que el supremo del valor absoluto de xk menos zk más el supremo de zk menos yk. Pues esto sucede porque aquí estamos sumando estas dos desigualdades. De este lado me queda xj menos zj y de este lado me queda zj menos yj. Pero el valor absoluto de xj menos yj es precisamente menor o igual que la suma de estos dos. Entonces el valor absoluto de xj menos yj es menor o igual que la suma de estos dos. Y es lo que estamos escribiendo aquí. Pero entonces esto implica que el valor absoluto de xj menos yj es menor o igual que la distancia infinito entre x y z más la distancia infinito entre z y y. Pues lo único que hicimos fue aplicar la definición de la distancia infinito. Pero pues observen que esta última desigualdad se cumple para cualquier j en n. Y en el lado derecho ya no depende de j. Esto ya es un número real. Ya habíamos demostrado que tanto este como este son números reales. Entonces su suma es un número real. Y ya no depende de j. Entonces en el lado izquierdo podemos tomar el supremo. Y esto nos queda que el supremo sobre las j en n del valor absoluto de xj menos yj es menor o igual que la distancia infinito entre x y z más la distancia infinito entre y y z. Por lo tanto, la distancia infinito entre x y y es menor o igual que la distancia infinito entre x y z más la distancia infinito entre z y y. Con esto estamos demostrando la desigualdad del triángulo. Y esto termina la demostración de que la distancia infinito es una métrica en L infinito. Bueno, aquí concluimos la clase y continuaremos en la siguiente clase.